Porque después, cuando uno, porque después cuando el profe les pone mala nota por irrespetuosos, porque no hacen las cosas bien, o porque se ponen a hablar en clase y no a participar, entonces el malo es el profesor, ¿cierto? Y no aprendemos a tomar una responsabilidad de que no hacemos las cosas bien, de que no hacemos las cosas correctamente. Y ustedes ya están grandes, niños. Ustedes ya no son unos niños de preescolar ni de primero. Ustedes ya son unos niños de quinto, ya van a pasar a bachillerato, imagínense. Ya deben comportarse como tal, ¿sí? Y hay espacio para todo. Ay, profe, es que nosotros queremos hablar y jugar entre nosotros. Tienen otros espacios para eso. ¿Por qué tienen que hacerlo en las Profe, clases? para eso Y crearon les el grupo apuesto. de WhatsApp. Y además de eso, no lo hacen en todas las clases. Se aprovechan de la nobleza de algunos profes, porque sé que no lo hacen con todos los profesores. Sé que solo lo hacen con algunos. Se aprovechan de que algunos profes somos muy buena gente, porque como yo casi nunca les digo nada y siempre trato de ser muy comprensivo, entonces dicen, no, pues cojamos las clases del profe Jonathan Debate y entonces hagamos todo menos lo que tenemos que hacer en clase. Pero ojo, no se equivoquen. El hecho de que uno sea paciente no significa que uno no se vaya a dejar siempre mangonear la clase, chicos. Y discúlpenme que sea de pronto un poco fuerte en lo que les estoy diciendo, pero hay unos límites y ya se están pasando ustedes de la raya con esos límites. Y tienen Y no lo descanso. voy a permitir, ¿ok? Y tienen descanso. Exactamente, y tienen descanso para hacer lo que ustedes quieran, chicos. Qué pena, pero en mi clase no lo voy a volver a permitir. Y de una vez que la clase está quedando grabada, les advierto. Siguiente persona que quiera coger la clase de debate, lo expulso directamente desde acá porque yo desde acá puedo sacar a quien yo quiera de la clase y no permitirle el ingreso nuevamente. A ver si así aprendemos de pronto a respetar las clases de los profes. Y lo dejo de una vez advertido y grabado para que después, si alguna mamita se viene a quedar con nosotros, que pobrecito el niño, por Dios, me lo sacaron de clase y él estaba tan juicioso haciendo su clase, pues le enseño la grabación y les digo que hubo una advertencia previa, que si seguían molestando y cogiendo la clase, entonces pues íbamos a tener que sacarlos de clase. ¿Listo? No siendo más, entonces ahora sí continuamos. Les estaba diciendo que hoy, chicos, vamos a ver lo relacionado con la herramienta ofimática de Office, ¿sí? Esta herramienta de Office, de Word, perdón. Esta herramienta nos permite crear textos, ¿cierto? Es una herramienta para crear textos muy específicos, desde textos sencillos hasta textos muy específicos, muy elaborados. Entonces, hoy lo primero que vamos a ver, bueno, primero tenemos que tener en cuenta de que Word cuenta con algunas partes, ¿cierto? Esas partes de Word son la barra de título, que es esta barra que aparece aquí arriba, ¿cierto? Donde dice documento 79, que en estos momentos tiene un nombre por defecto. Cada vez que uno abre una ventana de Word, le lanza un nombre por defecto, que puede ser documento 1, documento 2, documento 3, etcétera, etcétera, dependiendo de los documentos que pues tengas abiertos en el momento. En este caso, pues a mí me arroja documento número 79. Y esta es la barra de título y yo puedo ponerle el título que yo quiera, ¿cierto? ¿Cuándo? Cuando yo guarde el archivo. Tenemos una barra tenemos una sección que son los accesos rápidos, ¿cierto? Que es esta sección de aquí arriba, parte superior izquierda, en donde encontramos, en donde podemos encontrar tres elementos principales: guardar, retroceder, ¿cierto? Y repetir escritura. ¿Qué quiere decir esto? Que desde aquí puedo guardar rápidamente el archivo
Puedo retroceder, es decir, puedo borrar lo que acabé de hacer. Por ejemplo, vamos a escribir algo, voy a escribir grado quinto, ¿sí? Pero entonces resulta de que me arrepentí de lo que yo hice, me arrepentí de haber escrito eso, de haber modificado de esa manera el texto, entonces yo simplemente le doy deshacer escritura y me borra lo que acabé de hacer. O si yo quiero de pronto, si de pronto por algún motivo yo llegué a borrar algunas palabras, llegué a borrar algún formato, alguna estructura que no debía borrar o que no debía modificar, entonces yo simplemente le doy en rehacer escritura. Y al darle en rehacer escritura, me aparece lo que acabo de borrar. ¿Listo? Esas son las tres utilidades, o digamos las tres herramientas que nos da nuestra barra de acceso rápidos. Ahora, tenemos unas cintas, ¿sí? Que se llaman así, se llaman cintas. Lo veo otra vez Esas más cintas, el link. dime, Otra vez vas a mandarme el link para que instale el link. no te entiendo de qué hablas, ¿a qué te refieres, Johan? Hablo de ese videojuego que tú mandaste ese link. Ah, profe, ya sé que habla de lógica matemática. Entiendo que estamos en lógica matemática. Hoy no tenemos lógica matemática, hoy yo no envío juegos, hoy estamos en sistema. No, profe, estamos en informática. Listo, chicos. No les puedo mandar todavía el link, estamos en clase de sistemas. No estamos jugando. Cuando termine la clase, con mucho gusto les envío el link. Por el momento, prestamos atención, por favor. ¿Listo? Porque si les envío ahorita el link, se me ponen a jugar y no me prestan atención a la clase. Listo. Entonces, las cintas, ¿cierto? A esto le llamamos una barra de herramientas. Esta parte de aquí arriba, todo esto, son barras de herramientas, pero entonces resulta de que esas barras de herramientas se nos dividen en cintas y cada una de esas cintas tiene unas herramientas diferentes. Por ejemplo, en la cinta inicio tenemos todas estas herramientas, todas estas que aparecen aquí. Pero si yo le doy a la cinta insertar, nos cambia totalmente las herramientas que tenemos en esa barra de herramientas, ¿cierto? Si nos vamos a diseño, a la cinta diseño, también nos cambia absolutamente todas las funcionalidades, ¿cierto?, de la barra de herramientas. ¿Cuál es la que vamos a trabajar hoy? Hoy vamos a trabajar la cinta formato, ¿cierto? Y las herramientas que vienen correspondiendo a la configuración de página. La configuración de página la hacemos siempre a partir de la cinta formato. ¿Qué herramientas nos brinda esta cinta formato? ¿Cómo que no me escuchas? Profe, es que ahorita nos está escuchando. ¿Cuándo me estaban escuchando, chicos? Yo sí te estoy escuchando. Profe, es que a veces yo también, Escuchando normal. profe, es que a mí De pronto, a veces se me sale el sonido y me toca salirme la llamada y volver a entrar. ok. No, todavía no les he dicho nada sobre presentar evidencias, solo les estoy explicando, pero tienen que prestar mucha atención, porque pues la evidencia, obviamente va a haber una evidencia que tienen que presentar, ¿cierto? Y pues va a tener que ver con la explicación que estoy haciendo acá, ¿cierto? Yo ya di, por ejemplo, les describí algunas partes de la ventana de Word, les dije qué eran las cintas de herramientas, qué era la barra de herramientas y cuáles eran cuáles eran esas herramientas de acceso rápido, ¿cierto? Listo, entonces,
Les estaba diciendo que en la cinta formato aparecen las diferentes opciones que nosotros tenemos, ¿cierto? Para lograr hacer una edición de la página, la configuración de la página, ¿cierto? Profe, ¿cómo así la configuración de la página? Sí, resulta que cuando yo hablo de configuración de la página, hablo que a mí me dicen, yo puedo graduar las márgenes, ¿cierto? Es decir, la distancia que yo quiero que tenga mi texto desde el origen de la hoja hasta el inicio del texto. Ese pedazo que va desde el inicio de la hoja hasta el inicio de mi texto es lo que llamo margen, ¿cierto? Qué pena que esto está pasando el de los lados. Sí, profe. Y eso que ahorita no pasan con la conciencita. Ustedes, yo creo que ustedes están muy chiquitos para que les haya tocado que antes pasaba un señor en un carrito con una musiquita toda chistosa. Sí, profe. Profe, y a veces pasa la de la rellena. Así es, se pasa cada rato. Bueno, chicos, entonces, las márgenes, pues yo creo que ustedes lo han hecho en sus cuadernos, ¿cierto? Ustedes han hecho márgenes. Las márgenes es de cierta manera, ¿cierto? Como una especie de barreras que nos impiden que el texto pues se salga de esos límites, ¿verdad? Entonces yo puedo graduar las márgenes tanto en la parte izquierda, es decir, desde el inicio de la hoja hasta donde empiece el texto, y también puedo graduar a dónde termina el texto, ¿cierto? Al final de la hoja, de cierta manera, por decirlo así, digamos en la parte derecha. Puedo graduar también dónde quiero que inicie mi texto, desde la parte superior de la hoja, es decir, desde arriba de la hoja, hasta donde yo quiero que inicie. Y lo mismo en la parte inferior. Yo puedo graduar hasta qué lugar yo quiero que llegue mi texto. ¿Sí? Yo puedo cuadrar esas márgenes. Esas márgenes vienen definidas gracias a ¿qué? A estas reglas que tenemos aquí. Tenemos una regla horizontal y una regla vertical, ¿cierto? Esa es nuestra primera herramienta, márgenes. Entonces, vamos a ver cómo se cambian las márgenes. Si se dan cuenta, aquí tenemos 3 centímetros de margen a la derecha y 3 centímetros de margen a la izquierda. Tenemos, mire, 1, 2 y 3 centímetros de margen. Y aquí también tenemos 3 centímetros de margen. 1, 2 y 3 centímetros de margen. ¿Sí? Pero nosotros podemos cambiar las márgenes según queramos. Y aquí nos ofrecen varias opciones de margen. Nos dice que que podemos poner la margen normal, que la margen normal es arriba, en esta parte de aquí, 2 centímetros y medio, en la parte izquierda, es decir, aquí 3 centímetros, en la parte derecha 3 centímetros y en la parte de abajo 2,5 centímetros. Digamos que esa es la configuración normal de todas las hojas por defecto de cálculo de Word, ¿cierto? Casi siempre tienen esa configuración de margen. Pero, por ejemplo, también existe otra configuración que me dice que es estrecha. ¿Qué quiere decir? Que en todos los lados de mi hoja me va a dejar solo 1,27 centímetros. Entonces, digamos que yo quiero esa. Entonces, yo le doy ahí. Y si nos damos cuenta, ahorita va a cambiar la configuración de las reglas que tenemos acá. Bueno, un segundito que está como lentico. Listo. ¿Sí se dan cuenta cómo cambió la configuración en las reglas? Ahora mira dónde aparece la regla. Sí, Mira, profe. ¿me está dejando? Mira ahora desde dónde está apareciendo el texto. Me está dejando 1 centímetro y 2, 1 centímetro y 2. Aquí. Y desde aquí voy a empezar mi texto. Y me va a llegar hasta aquí, que es el punto máximo. ¿Sí? Hay diferentes opciones de márgenes, ¿cierto? Y acá nos aparecen las medidas. O también nosotros podemos hablar de márgenes personalizadas. Cuando le damos en márgenes personalizadas, entonces pues yo ingreso a márgenes personalizadas y me dicen acá que yo puedo poner
cuánto yo quiero que haya en cada uno de esas márgenes. Entonces, por ejemplo, yo digo, no, yo no quiero 1,27 centímetros de margen superior, sino que yo quiero 1 centímetro nomás. Yo quiero 1 centímetro también en la izquierda, 1 centímetro en la derecha y 1 centímetro en la parte inferior. ¿Listo? Ya puse lo que yo quería. Entonces le voy a dar a aceptar. Y ya se me ajusta y miren, me deja solo 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro, me deja 1 centímetro por todo lado. Es decir, nosotros somos quienes organizamos esas márgenes para configurar la página. Pero ojo, esas márgenes siempre tenemos que tener en cuenta lo que viene siendo el área de impresión, si nosotros vamos a querer imprimir el documento. Hay un área de impresión y de pronto la impresora no alcanza a imprimir algunas partes si dejamos las márgenes muy estrechas, es decir, muy corticas o muy pequeñas. Lo ideal es que siempre manejemos en normal o en moderado, ¿cierto? Esas dos siempre son las que más se utilizan en cuanto a las márgenes en un documento de Word. Vamos a dejarlo en normal. Listo, ya configuramos las márgenes. Ahora resulta que vamos a utilizar la herramienta orientación. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos una hoja, pero esa hoja la podemos utilizar de manera horizontal o de manera vertical, ¿cierto? No sé si aparece ahí la cámara. Yo tengo una hoja aquí en mis manos, ¿cierto? ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que cuando trabajamos la hoja de manera vertical, la trabajamos de esta manera, que el texto nos aparezca de esta manera, es decir, desde arriba hasta abajo de la hoja, ¿sí? Pero también nosotros podemos utilizar la hoja de manera horizontal, ¿cierto? ¿Para qué? Para que tengamos más espacio de izquierda a derecha y podamos trabajar la hoja en este sentido, ¿cierto? Si la utilizamos vertical, pues vamos a tener un espacio determinado de izquierda a derecha, ¿sí? Pero nos permite también utilizarlo de manera horizontal, y de manera horizontal tenemos una ampliación un poco de lo que viene siendo el espacio que yo puedo utilizar de izquierda a derecha para ingresar mis datos. Por ejemplo, ¿sí? Cuando nosotros vamos a hacer un mapa conceptual, cuando vamos a hacer un mapa mental, cuando vamos a hacer algunas de esas estructuras que necesitan un espacio amplio de izquierda a derecha, o cuando vamos a hacer tablas, o cuando vamos a hacer cuadros comparativos, o cosas así de este tipo, que más adelante vamos a ver cómo los hacemos, es importante y pues de cierta manera mucho más práctico que utilicemos la hoja en orientación horizontal. ¿Cómo cambiamos esa orientación? Le damos aquí en la herramienta orientación y le decimos si queremos que la hoja esté en orientación vertical, es decir, que el texto quede de esta manera, ¿cierto? Y que la parte más ancha o más larga de la hoja quede hacia abajo, ¿cierto? De arriba abajo, o de manera horizontal para que la parte más larga o ancha de la hoja nos quede de manera horizontal. Entonces vamos a darle el cambio hacia una orientación horizontal. Listo. Si nos damos cuenta, ya la hoja se volvió más larga o más grande de izquierda a derecha. Vamos a volver a hacer el cambio para que lo notemos. Miren, ahí está en orientación vertical. Si nos damos cuenta, miren el ancho que tiene de izquierda a derecha. ¿Sí? ¿Sí ven el ancho de izquierda a derecha? Listo. Entonces, vamos a cambiar nuevamente la orientación. Vamos a cambiarlo a horizontal. Ahora, ¿sí ven cómo se vuelve de grande la hoja? Haz más pequeños. Es Dime. más pequeño lo que hay arriba en la regla. ¿En dónde? ¿En las márgenes? Profes, que dejo. Ok. Bueno, entonces, ahí lo que hacemos es cambiar la orientación. Yo puedo manejarlo vertical, ¿cierto? O también puedo manejarlo horizontal.
¿Sí ven? Cambia el ancho de la página cuando yo lo cambio de horizontal a vertical. ¿Listo? Eso era lo que yo te quería explicar, profe. Ok, muy bien, mi niña. Cambia el ancho, ¿cierto? Se vuelve más ancha tanto la regla como la hoja, Profe, ¿cierto? pero, o sea, digamos, si uno no lo puede, digamos, lo puede, sin, digamos, sin en el, uno lo puede agrandar sin la orientación vertical y horizontal, o solo toca agrandarlo con esa. Pues es que uno puede agrandarlo de cierta manera cambiando el tamaño de la hoja, ¿cierto? Pero si yo voy a imprimir, porque si yo voy a imprimir un tamaño carta, la hoja tamaño carta tiene unas medidas tanto de ancho como de alto, ¿cierto? Todas las hojas son iguales en un mismo tamaño. Si yo les digo tamaño de hojas tamaño carta, las hojas tamaño carta tienen unas medidas de ancho y unas medidas de largo, ¿cierto? Esas medidas son específicas, entonces yo no puedo cambiar las medidas. Lo que yo puedo hacer es cambiar la orientación, es decir, poner la parte más larga como si fuera el ancho, ¿sí? Pero yo no puedo cambiar las medidas a no ser que cambie el tamaño del papel, que eso es lo siguiente que vamos a ver. Listo, ya cambiamos la orientación, ahora vamos con nuestra herramienta tamaño. Aquí es donde viene lo que te decía, Andrés. Aquí nosotros lo que hacemos es elegir el tamaño del papel, es decir, el tamaño en el cual nosotros vamos a realizar la impresión. A nosotros nos ofrecen varias opciones de tamaño de papel y si se dan cuenta cambian las medidas, tanto de ancho como de largo. Profe, ¿Sí? ¿qué significa el A3? El A3 es una medida de papel, sino que de cierta manera, si tú eliges, por ejemplo, si yo voy a elegir, mira, hagamos una comparación con el oficio. Mira, la hoja tamaño oficio mide 21,59 centímetros de ancho y 35,56 centímetros de largo, ¿cierto? Es decir, es grande, es más grande que la hoja tamaño carta. Y mira la A3, la A3 nos dice que tiene 29,7 centímetros de ancho, es decir, de aquí a aquí tiene 29,7, es decir, es más ancha, ¿cierto? Y de largo tiene 42 centímetros, es decir, es una hoja mucho más grande, mucho más larga. Pero, ¿cuál es el problema de nosotros utilizar ese tipo de papel o ese tamaño de papel? Que para poder imprimirlas tenemos que ir a un sitio especializado en donde exista una impresora que pueda imprimir en ese tamaño. Porque generalmente las impresoras que nosotros tenemos en casa o las impresoras que tenemos pues comúnmente, digamos, a nuestro acceso muy, muy cercano, ¿cierto? Son impresoras que imprimen solamente en tamaño carta y en tamaño oficio, ¿sí? Porque, por ejemplo, yo puedo también utilizar diferentes tamaños, ¿sí? Por ejemplo, el más grande es ese A4 que tú me mencionabas, perdón, el A3 es el tamaño más grande que hay, ¿cierto? En cuanto a, ¿Cómo así, profe? ¿El A3 es más grande que el oficio? ¿No, cierto? sí, el A3 es más grande que el oficio. Sí, profe. Mira las Estoy medidas, mira la aprendiendo. medida del oficio. Mira, ¿qué dice la medida del oficio? 21,59 centímetros de ancho y 35,56 centímetros de largo. Muy bien, y el A3, A 29,7 centímetros de ancho, profe. sí, y 29,7 es más grande que 21,59. Claro, profe, yo no había notado eso. Exactamente, es más ancho. Y ahora mira el largo. ¿Cuánto mide de largo el A3? 42 centímetros. Listo. ¿Y cuánto mide el oficio? De 35,56. Entonces, ¿cuál es más largo? ¿El A3 o el Pues oficio?
De largo el oficio, pero de ancho el A3. No, de largo también el A3, porque el oficio mide solo 35 y el A3 mide 42. Pero, profe, es que ahí había dos números, entonces eran grandes. Entonces, coma. Mira, el oficio tiene 35,56 de largo y el A3 tiene 42. 42 es más que 35. Por lo tanto, el A3 es una hoja mucho más grande, o sea, más ancha y más larga. ¿Cómo así, profe? O sea que el número 56, ¿ay, qué hace entonces? ¿Qué vendría siendo? Es un número decimal. Es decir, ahí me están diciendo que yo tengo 35 centímetros, 56 centésima de 56, por decirlo de alguna manera, milésimas de centímetro, ¿sí? O sea, 35 centímetros y 5 milímetros y 6 decímetros de milímetro. O sea, a eso es a lo que se hace referencia. Hay Profe, 35 centímetros. explicar otra vez? ¿Me puedes explicar otra vez? Es que este internet me tiene hasta acá. Ok, no te preocupes. El 35 es un número entero, es decir, hay 35 centímetros enteros. Completo. Y la coma, exacto, hay 35 centímetros completos. Y la coma significa Es que le que el falta 4 siguiente para llegar centímetro, exactamente, más o menos, le faltan 44 para llegar al siguiente centímetro. ¿Qué quiere decir para esto? que quede Que esta completo. hoja mide 35 centímetros y 5 milímetros. 35 Ya entendí. centímetros y 5 milímetros. ¿Listo? En cambio, Ah, la A3 mide 47, 42 centímetros. Entonces, pues que es muy 35 y 42 Número es una distancia cerrado. grande. Exactamente, no es un número cerrado, es un número entero. Acuérdense que existen números decimales y existen números enteros. ¿Listo? Esto es un número decimal. Cuando tenemos coma, es un número decimal. Cuando no tenemos esa coma, sino que solo tenemos el numerito, es un número entero. Ah, o ¿Listo? sea, que profe, es más gracias, grande gracias. que el que tiene la coma. Si no tiene la coma, es más grande que... Al contrario, profe. No, Si tiene no la coma, necesariamente, es más pequeño, ¿sí? no Sí. necesariamente, no necesariamente porque mira, yo puedo hacer esto, yo puedo decir 78,95, ¿cierto? Y tiene una coma, entonces yo digo puede ser más pequeño que otro número, pero si yo pongo 89, ¿cuál es más grande? 95. El de arriba. ¿El de arriba es más grande? No, 89. Ah, no, profe. El de abajo. El de abajo. 89. Porque tiene 89. Y entonces ahí tiene 78, ¿no? El más grande, en este caso, sería 89, sería el más grande, y el más pequeño sería 78. Ojo, chicos, que no se confundan con la coma. Esta coma lo único que significa es que hay 78 enteros y 95 pedacitos del siguiente Para que entero. llegue a 70. ¿Sí? ¿Cómo así, Muy bien, profe? para que llegue a O sea, 79. Ahí le faltaría 5. 78 coma y la coma significa a llegar al otro. Hola, Javi. Sí, ¿Por exactamente. qué? ¿Saben qué? Vamos a hacer una cosa, chicos. Este tema de los decimales se los voy a enseñar en la próxima clase de lógica matemática. ¿Listo? Bueno, profe. Vale, Bueno, profe, profe, eso sí chao. me entendí un poquito. Para que Chao, les, para profe. que les quede claro, ¿listo? No, pero ¿por qué se van? Todavía no acaba la clase. Calmaos. Me estoy refiriendo a que el tema de los decimales, la tarea. Profe, a mí no me aparece me la refiero regla. a que este tema, Ya me se refiero empezó. a que silencio, me refiero a Profe, que ¿cuál es este tema de los decimales, chicos, silencio, cierren los micrófonos, gracias. Listo.
Me refería, era que este tema de los decimales es un tema de matemáticas, entonces es mejor explicárselos en el área de matemáticas, ¿listo? Por ahora estamos en sistemas y pues les explico que pues, las de el A4, el A3 es la más grande medida que tenemos de papel y es mucho más grande que el oficio, que el carta, que el oficio y que el carta, ¿sí? Sí, profe. ¿Listo? Ahora, yo elijo el tamaño del papel. Aquí por defecto los documentos siempre vienen en tamaño carta, pero yo quiero, por ejemplo, ponerlo en tamaño oficio. Entonces yo digo, listo, no, yo quiero tamaño oficio. Listo. Y lo voy a tener con una orientación vertical. Y entonces ya se me cuadra mi formato, ¿cierto? Para que yo pueda tener la hoja como yo la estoy disponiendo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Siguiente herramienta, ya vimos la herramienta márgenes, vimos la herramienta orientación, vimos la herramienta tamaño, ahora vamos en la columnas. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a poner algo, les voy a poner un ejemplo. Voy a copiar un texto cualquiera, ¿sí? Regálenme un segundito, yo acá... Regálame un segundito que voy a responder acá un mensaje. El columna. Profe, ¿cuál es la tarea? Ya les digo, chicos, regálenme un segundito, terminamos acá. Lo que quería era copiar un texto antes de que... Profe, la columna es como los renglones o algo así. Más o menos. Voy a copiarles aquí un texto, si buscan un texto en internet, para ¿Profe, les van a dar copiarlo. tarea de subir a la plataforma? Creo que no, porque no alcanzamos a terminar el tema del día de hoy. Cuando veamos ¿Listo? todo. Bueno, profe. Pero todavía no hemos terminado clase. Todavía quedan minutos, espérense. Todavía quedan 3 minutos, chicos. Relájense. No, profe, 3, quedan como 10, creo. Falta harto. Falta harto. Falta poquito, 3 minutos, hasta las 50. 3 minutos. Ah, Listo, sí. chicos, entonces. Silencio, atención. Resulta de que yo voy a pegar acá un texto. Listo, tengo un texto ya en mi herramienta de Word, ¿cierto? Listo, tengo mi texto. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a utilizar esa herramienta que les estaba señalando que se llama la herramienta columna. Si se dan cuenta, aquí tenemos una sola columna, una sola. Todo el texto viene en una misma columna. Pero entonces, ¿qué pasa si yo cambio el número de columnas? Yo puedo poner 2 columnas, 3, o izquierda, o una columna a la derecha. Vamos a poner 2 columnas. Lo que hace es que me divide el texto en 2 columnas. Ya. ¿Se dan cuenta? Ahora, O sea que mitad y si yo mitad. quiero- exactamente, mitad y mitad. O como les aparecían a ustedes los exámenes. ¿Sí? Que les aparecían en 2 columnas. Dos hojas. O si no, yo también puedo poner 3 columnas. Y me cambia ya la forma. ¿Sí se dan cuenta? Ya Cuarto, aparecen profe. 3 columnas. ¿Sí? Listo, chicos. Vamos a dejar hasta ahí por el día de hoy. La próxima clase termino de explicarles este tema de las herramientas de página.